Seguimos adelante, el modo país, decíamos tras la pausa. Está con nosotros Betiana Díaz, senadora del Frente Amplio, a quien le agradecemos que haya hecho unos minutos esta mañana para venir a conversar a modo país. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, con muchas ganas de hacer cosas, arrancando el gobierno frente amplista y bueno, con mucho trabajo y mucha responsabilidad también, pero muy contenta. Bien, senadora, estuve leyendo algunas entrevistas que le realizaron en los últimos días y usted dijo que le preocupa la calidad de vida de los uruguayos y el acceso a algunos servicios. Concretamente, ¿qué servicios cree que hoy se ven afectados y que algunos uruguayos no pueden acceder? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, un gran desafío que es, en primer lugar, terminar lo que el gobierno anterior que salió no terminó, que era esas décimas que nos faltaban de electrificación, que se hizo con programas de muy baja calidad, digamos, para el acceso. Esto lo planteaba también quien hoy es ministra de Industria, Fernanda Cardona, en su momento con los planes de electrificación rural que se hacían con paneles que además se financiaban, ¿no? Es decir, con una menor calidad al acceso a la electricidad en el medio rural. Después, por ejemplo, todo lo que es saneamiento, el plan de saneamiento universal, ya sabemos, ¿no? Era primero un anuncio de 1.000 millones, después cayó a 300, primero eran 150 localidades, bajaron a 60, se recortó mucho y tuvo muchos retrasos, además de sobrecostos, ¿no? Entonces, bueno, también hay un montón de servicios, cuando decimos básicos para la vida, como es el acceso al agua potable y al saneamiento. Que principalmente afectan localidades pequeñas, ¿no? Sí, claro, pero es que en realidad cuando hablamos del plan de saneamiento universal estamos hablando de una cobertura de más de 200.000 personas, ¿eh? Porque claro, uno se pone a sumar y en realidad es bastante, porque no estás hablando solo de pequeñas localidades, estás hablando de zonas donde se tiene que ocuparse de estas obras fuera de la capital, por ejemplo. Y después con respecto a la calidad de vida, bueno, eso es algo que viene planteando como un desvelo el Frente Amplio, ¿no? Perder poder de compra, como se perdió en los últimos 5 años, tiene que ver con perder calidad de vida, porque cuando yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de comprar más con mi salario, y bueno, tengo otras posibilidades, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con fortalecer la matriz de protección social, mejorar las transferencias, mejorar cómo llega la política, mejorar el acceso a medicamentos, a prestaciones, algunos procesos que venimos observando y además también, bueno, cómo se recupera el poder de compra de los salarios y de las jubilaciones, es de los desafíos y de las prioridades que tiene el Frente Amplio. Sí, vos de hecho decías que el Frente Amplio prioriza a la gente antes que a los números. ¿Es así la visión? Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Vieron que ahora hay una polémica en torno a la situación fiscal. Veía las declaraciones del actual ministro Gabriel Odone, con esta contradicción entre la estabilidad macroeconómica y la situación delicada que tenemos en términos fiscales, ¿no? Cuando inició el gobierno pasado, Arbeleche nos decía lo mismo, que era una situación prácticamente de desastre fiscal, ¿no? De luces rojas, de alarma. Así están las declaraciones de quien fue ministra de Economía. Esa ministra de Economía que vino a ordenar la casa nos dejó el mismo déficit, más de 4 puntos de déficit, y además 10 puntos más de endeudamiento. ¿Con qué? Con más pobreza, con más desigualdad, con menos poder de compra en los salarios y las jubilaciones uruguayas, ¿no? Ahora te pregunto, Betiana, porque en aquel momento, si bien es cierto que sabemos que a nivel político y de medios de comunicación se hacía ese tipo de manifestación, y casi que es esperable, ¿no?, de cuando entra un gobierno nuevo sobre lo que dejaron los anteriores, también es cierto que se emitió un informe en aquel momento, la propia Arbeleche, inmediatamente después se emite un informe hacia las calificadores de riesgo. 2020. Exacto, y dice que la situación es sólida y da un mensaje positivo hacia la afuera. Entonces, lo que te pregunto en relación a estas dos miradas que hay sobre la economía del ex fiscal Jorge Díaz y hoy prosecretario del gobierno, y por otro lado el ministro de Economía, Gabriel Odone, en donde por un lado uno dice que el Ferrari está fundido y el otro dice que la situación de la economía es sólida, si bien ahí pone un guiño de frágil que tampoco se entiende. Y lo repite varias veces, claro, Odone, es frágil. Pero dice, frágil, tenemos una economía sólida y todos sabemos lo que significa sólido y manejable. Entonces, ¿qué tenemos que entender ahí
¿quién es la voz que habla de la economía en nuestro país por parte del Frente Amplio? Y te lo pregunto a ti como senadora de esta fuerza política. ¿Qué voz tenemos que escuchar cuando se hable de economía? Bueno, una cosa es lo que se plantea. Yo hablaba hoy de la polémica sobre esta contradicción, ¿no? Y por eso traía el ejemplo de Arbeleche, clarísimo. Claro, pero acá Un hablaron discurso en así, contra... pero ministra de Economía, un discurso incendiario, alarma, desastre, decía, Bueno, es apego, el mismo concepto que manejó Jorge Díaz, ¿verdad? ¿no? Sería lo mismo. Todo eso, claro, pero la ministra de Economía es la Por diferencia. eso, pero ¿quién es la voz que tenemos que escuchar? Y que en junio escuchar? del 2020 saca un informe de los inversores, es verdad, diciendo el Uruguay es un país maravilloso, que tiene estabilidad, fortaleza. Pero este gobierno, ¿cómo va a actuar? Más allá de cómo actuó el otro. Nosotros en realidad lo que planteamos es, una cosa es una continuidad institucional que nosotros tenemos de fortalezas que se fueron construyendo en los últimos 25 años, luego de la crisis del 2002, que es esta continuación en términos de, bueno, la política macroeconómica, que es el cuidado del resultado fiscal, del déficit, del gasto, de la inflación, que eso viene siendo, ¿no?, como una línea de continuidad que han tenido desde el primer gobierno del Frente Amplio, luego de la crisis, hasta ahora, porque el gobierno anterior lo mantuvo. De hecho, en términos, por ejemplo, de lo que es la gestión de la deuda, hay una cierta continuidad. Lo que nosotros criticamos es cómo ese aumento exponencial de la deuda uruguaya no se tradujo en mejor bienestar para la gente, no que se haya tomado deuda. Es decir, tenemos más deuda y tenemos más pobreza. No se entiende, ¿no? Por eso decimos, bueno, ¿qué priorizó el gobierno? La gente no la priorizó, y a los números tampoco, porque los números nos los entregaron mucho peor que en 2019. Y independientemente de lo que fue la pandemia, con recuperación económica de por medio y todo, entonces tenemos un problema de enfoques ahí. ¿A quién escuchar? Y bueno, el ministro de Economía es el conductor de la política económica, el responsable final de las políticas de este gobierno es el presidente del país, Yamandu Orsi, el Frente Amplio, como fuerza política que lo respalda también, ¿no? Claro, porque todos hablan de un programa de gobierno. Sí. De que eso va a ser el lineamiento. Sí. Ahora, te consulto en base a lo que vos estás diciendo. Por ejemplo, al Frente Amplio no le importaría endeudarse si en definitiva mejora la calidad de vida de los uruguayos. Pero es que a este gobierno no le importó endeudarse para dejar más niños pobres en el Uruguay. ¿Quién puede cuestionar? ¿Quién desde la oposición? ¿Quién tiene autoridad para venir a cuestionar para qué se toma deuda, por ejemplo? Igual la idea no es esa. La idea no es esa. Me parece importante acá, digo, porque claro, despejar algunas dudas, claro, ¿no? 10 puntos de deuda pero con casi 21% de pobreza infantil. Hay algunos temas, por ejemplo, importantes para resolver, como son el ferrocarril central, la deuda y bueno, de porque ACE. la Ferrari está chocada. Claro, ahora, ¿sabes? Por eso te digo, da la sensación de que para mejorar la calidad de vida de los uruguayos va a haber que endeudarse. No, la Ferrari está chocada. El único mecánico que puede arreglar esta Ferrari se llama Frente Amplio. Porque el Frente Amplio es el único partido en el Uruguay que tiene credenciales, porque esto es un dato objetivo de la realidad, de haber tomado un país con 40% de pobreza, haber cuadruplicado su producto y haber entregado un país al gobierno de la calle con 8% de pobreza. Es decir, el único partido que tiene credenciales para atender una situación como esta, y por eso la tranquilidad que transmite Gabriel Odone, ¿no? Decir, sí, es frágil la situación fiscal. Nosotros tenemos la intención de cuidar lo que es la estabilidad macroeconómica. Por eso decimos que es manejable, ¿no? Con respecto a lo que tú decías, nosotros tenemos algunos desafíos. Uno de los desafíos que nos planteamos es acelerar el crecimiento. Esto lo viene planteando el equipo económico, lo viene planteando el Frente Amplio. Es decir, bueno, esta situación tan delicada y tan agarradita con palillos que nos dejó Arbeleche, ¿no? Mejor ministra del mundo en Dubái, nos dejó todo esto, ¿no? Con situaciones que además prevemos que se van a agravar. Porque cuando uno empieza a abrir los paquetes en las distintas carteras, dejaron un choclo para adelante en algunas que es impresionante. Por ejemplo. Y bueno, que arden los teléfonos, ¿no? Llamando a los proveedores a ver cuándo cobran. Tenemos esto que se mencionaba, ferrocarril central. Falero en la campaña hablaba maravillas de la obra del tren. Ahora
como no pagaron y como surge esta situación, a unos días del cambio de gobierno, porque nos tenemos que enterar a unos días del cambio de mando, que al final no era tan maravilloso lo que estaba pasando con el ferrocarril central. Bueno, yo creo que en ese sentido se suman una serie de situaciones que empeoran este relato, digamos, o hacen caer rápidamente este relato de que estaba todo bien. Tú hablas de algo ¿no? que es muy relevante, que se habló también en campaña, todos lo hablaban y siempre todos pensamos, bueno, pero ¿cómo, no? Esto de acelerar la economía, Sí. lograr el crecimiento, porque es la forma que hay de justamente evitar el seguir endeudándonos, o por lo menos o no aumentar tanto. impuestos, ¿no? Es parte de lo que despejó también Exacto. Gabriel en el día de ayer, no solo con la bancada, sino también en la ronda de prensa. Y esto me parece importante. Nosotros tenemos desafíos en una región y en un mundo con incertidumbre. ¿Por dónde te parece que va a ir eso, o dónde consideras Sí. que va a ir el crecimiento? Bueno, nosotros el foco lo tenemos en captar inversiones, no solo de lo que se puede volcar desde el propio Estado, desde las empresas públicas, nosotros con esta concepción que tenemos del Estado como motor de desarrollo, sino también sería captar inversiones en el mundo. Eso implica Y eso a veces tener implica una mejor exoneraciones, política. o ¿por dónde vendría? Instrumentos distintos, sí, cómo no. Esto es parte de lo que hay que rever. Cuáles son los estímulos para atraer inversiones. Pero también es cierto que Uruguay, esto que planteaba el propio ministro Odone, Uruguay es un país muy sólido, es un país que tiene una reputación de estabilidad democrática, de estabilidad en términos políticos, de continuidad en algunas políticas de Estado. Entonces, eso también le da algunas ventajas, siendo un país, una economía muy pequeña en la región, porque estamos entre dos gigantes, en una región que además nos genera algunas fricciones, también por decirlo de alguna manera, algunos problemas que tienen que ver con la diferencia cambiaria, cómo afecta la frontera con Argentina, algunas también problemas que tienen que ver con los precios, con la frontera con Brasil. Bueno, ¿en qué situación de competitividad está Uruguay? Bueno, entonces la estrategia también tiene que ver con poder tener una agenda exterior. Porque, a ver, nosotros nos pasamos años escuchando que se iba a firmar un TLC con China, que se iba a firmar el Tratado Unión Europea-Mercosur, que Uruguay tenía que negociar solo porque el Mercosur era un lastre. Sin embargo, la agenda exterior fue muy pobre en términos de qué logró colocar y qué logró ampliar, ¿no? Uruguay. Y ese es un desvelo que tiene el Frente Amplio. Y vuelvo a decir, también es el partido que tiene de la reapertura democrática hacia acá una de las mejores performance en eso, ¿no? Es decir, abrir mercados. Este gobierno colocó productos de menor, el gobierno que salió, perdón, de menor riesgo sanitario en muchos mercados que ya estaban abiertos por el Frente Amplio, ¿no? Por las gestiones Frente Amplistas. Entonces, bueno, el desafío es profundizar eso en un mundo donde hay una vuelta al proteccionismo, ¿no? Vemos a Estados Unidos poniéndole aranceles, aumentando los aranceles a Canadá, a México, donde hay una gran incertidumbre en términos de qué es lo que está pasando en el relacionamiento internacional y con los mercados, donde los mercados reaccionan a esto que son los tweets de Trump, de Elon Musk, de... estos días ha sido tremendo la reacción de... ¿no? Senadora, sabemos que tiene una agenda apretada hoy, pero antes de que se vaya queremos tocar 2 o 3 temitas más. ¿El Frente Amplio va a meter mano en la ley de urgente consideración? Sí, nosotros nos comprometimos a eso y en realidad la situación que tenemos hoy de fragilidad en la lucha contra el crimen organizado y el crimen transnacional organizado, sí. Por ejemplo, esto lo hemos manifestado muchas veces. Las transferencias. Transacciones en efectivo, y no solo eso, sino además otra medida que a veces queda como por fuera de la vista, pero que es la simplificación que se hizo de la debida diligencia, que es cómo se justifica el ingreso de efectivo, que ese es el blanqueo puro y duro, ¿no? Más controles ahí. Van a ampliar los objetivos, porque hoy, por ejemplo, más se compra un controles auto. en la ruta del dinero, que es lo que hay que seguir. Y, por ejemplo, incrementar está en qué arriba tipo de la mesa que hay que revisar cuáles son los sectores de riesgo y en cuál hay que poner más foco. Esto lo veníamos discutiendo. Lo que pasa es que faltó voluntad política para todas esas modificaciones que hubo de la ley integral de lavado de activos a Uruguay lo dejan en una peor situación después de muchos años
habíamos logrado tener un marco integral de prevención de lavado. Entonces vivimos siendo observados por los organismos internacionales que te dicen no tienen condenas por lavado, a veces no se pueden perseguir algunos tipos de delito, nos quedamos a mitad de camino y todavía flexibilizás controles. Bueno, sí, ahí hay que meter mano urgente. Y luego yo creo que hay un aspecto que tiene que ver con qué es lo que pasa con la privación de libertad que afecta particularmente a la población carcelaria femenina, que esto también el gobierno ha tenido, el gobierno que salió, el gobierno de la calle, tuvo la intención de darle más discrecionalidad al Poder Judicial para no terminar en la medida privativa de libertad, porque tenemos la cárcel llena de mujeres y cada vez hay más niños presos en Uruguay. Ahora, también en su momento la ciudadanía laudó acerca de esta posibilidad de derogar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración. ¿No sería también ir en contra quizás al clamor popular en ese caso? No, nosotros entendemos que en realidad el clamor popular es que una de las cosas que hay urgencia de atender es la seguridad. Y si uno piensa cuál es el problema central hoy, el preso, digamos, relativo que tienen algunos problemas particulares, como por ejemplo la instalación de lógicas de narcotráfico hacia el Cono Sur y en Uruguay particularmente, que nosotros ya somos un país de acopio y no de tránsito para el narco y para la droga. Bueno, si además uno piensa en que tenemos una aduana que se debilitó, tenemos una frontera que está descuidada, tenemos poca infraestructura para controlar, por ejemplo, nuestro mar territorial, para tener algunos controles específicamente dentro del sistema financiero, que bajó la percepción de riesgo, y esto no lo dice el Frente Amplio, lo decía la Unidad de Análisis de Información del Banco Central del Uruguay. Bueno, todo esto en realidad genera un combo donde estas medidas son urgentes también. Bien, Gustavo, y en el final el sistema penitenciario. Quería preguntarle bien cortito, rapidísimo, la propuesta de Gustavo Subía para reformar lo que es la ley de violencia basada en género con estos antecedentes que quiere investigar sobre las mujeres que son las que denuncian. Tú has hablado claramente de una propuesta violenta, misógina y demás. ¿Nos puedes comentar cuál es la posición y por qué? Bueno, en primer lugar porque sea cual sea el historial sexual de una persona, no debería ser ningún tipo de justificación a la hora de tratarla como víctima de un delito sexual. Es decir, esto es reforzar la lógica de la mala víctima. No hay nada más misógino que eso. Es lo que vemos cuando hay casos de delitos sexuales, que se le va a hurgar en la historia de la persona a ver con quién subió una foto, qué ropa usaba. Es la de si no querías que se metieran contigo, ¿para qué te pusiste esa pollerita? ¿No? Es una lógica que es arcaica, pero que además es la revictimización de las personas. Es realmente muy violento que cuando alguien está denunciando un delito sexual se le genere esto como incluso hasta de escarnio público, ¿no? Porque a mí me parece que no resuelve nada. ¿El Frente no vota estas modificaciones? No. ¿Y propone alguna alternativa, por lo menos, para fortalecer la ley? Bueno, pero a ver, lo que digo es, en primer lugar, esto no es fortalecer la ley. No tiene nada que ver con fortalecer la ley. De hecho, vuelve a estar la cantarola de las denuncias falsas. Las denuncias falsas no tienen cómo probar cuántas son en este país. Entonces, realmente las denuncias falsas se penalizan. Ahí está presa Romina Celeste y Paula Díaz, ¿no? Por la denuncia contra Yamandu Orsi. Entonces, hay que empezar a dejar de justificar discursos que son machistas, que atentan contra la vida de mujeres y niñas. Y además esto, vuelvo a decir, no solo nos fortalece, sino que nos deja en un lugar de retroceso terrible. Vuelvo a decir lo mismo. Tú le dirías a una persona, a una mujer particularmente, porque lo centran las mujeres además, ¿no? Eso no es casual. Y está firmado por Andrés Ojeda y Robert Silva, que después se hacen los progresistas hablando de algunas cuestiones, ¿no? Me parece que esto es muy central para discutir en marzo, además, ¿no? Porque el sentido de la oportunidad, además, no le falla. No le falla. Senadora, y la última, sistema penitenciario. Usted dijo que el sistema estaba reventado. Está reventado. Hay que, a ver, CONCAR es
el claro ejemplo. Frente Amplio, cuando se va el gobierno, deja una ocupación más o menos de 2.000 personas en Concar. Hoy hay 5.200. ¿Qué hay que hacer ya? Bueno, lo que hay que hacer ya es, en primer lugar, lo que ya se empezó a hacer, que es una evaluación general de las personas en el sistema, que tiene que ver con el estado de salud, que tiene que ver con cómo están ahí las personas, la evaluación de plazas disponibles, porque este gobierno que salió, el gobierno de la calle, nos mintió muchísimo, con respecto a cuál era la disponibilidad de plazas. Y lo otro es fortalecer la dirección de medidas alternativas y también los planes individuales de tratamiento, ¿no? Es decir, uno piensa que con trabajo obligatorio, que no hay hablar de trabajo obligatorio, quien fue a una cárcel alguna vez, es inviable hoy, es inviable. Aquellos actores políticos que salen a hablar del trabajo obligatorio en la cárcel, debe hacer muchísimos años que no pisan un centro carcelario, porque lo primero que te piden las personas privadas de libertad es poder trabajar o estudiar. Primero, sí, porque muchos pueden bajar años de pena, pero la mayoría porque tienen algo para hacer, porque el encierro es brutal, porque, por ejemplo, en algunos módulos de Concar pasan hasta 10 meses sin salir al patio, y los que tienen patio no es que tienen todos los días, tienen 15 minutos cada 15 días, más o menos, 15 minutos de patio cada 15 días. Entonces, no hay condiciones para el trabajo voluntario. Pensar que necesitamos planes individuales de tratamiento, porque si la gente pueda trabajar y estudiar, no alcanza, necesitamos otro abordaje por el problema de la violencia, por el problema de las adicciones y porque esa gente tiene que salir a convivir con todo el resto de la sociedad, es algo que el Estado uruguayo no está haciendo, no puede abordar y que cada vez tiene más dificultades para hacer. Claro, porque cada vez son más. Porque cada vez hay más presos. ¿Y cada vez hay más presos de qué tipo? Y bueno, la mayoría tiene condenas menores a 24 meses, es decir, la cárcel no está llena de grandes narcos, no, la cárcel está llena de personas que tienen delitos. Que cometen un hurto, una rapiña. Y que cuando uno empieza a hablar con las personas, la mayoría están asociadas al consumo. Son cuestiones de microtráfico o hurtos, rapiñas para consumir, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí que es central entonces, que es el tema de las adicciones, ¿no? Que eso es una prioridad, es parte de lo que se anunció por parte del gobierno, poner el foco en la atención de la salud mental y en las adicciones particularmente, y eso es parte de lo que ya se está haciendo a partir de un habeas corpus que hicimos con OFUSIPE, la Organización de Funcionarios Penitenciarios, para hacer una dispensarización de salud evaluando en qué situación están, por ejemplo, de consumo, de adicciones, de voluntad o no de rehabilitarse, porque también es cierto que hoy el sistema está tan lleno de personas y tan saturado que realmente desconoce en qué situación está. Hay muchas realidades, no es una realidad homogénea. No, y hay que atenderlo como tal. Bien, senadora, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que tiene Senado, ¿no? Tenemos Senado. Bien, así que le agradecemos que haya pasado primero por acá. Bueno, muchísimas gracias, un gusto como siempre estar acá.